¡Ostras! ¡Ostras! Buenos días desde la boca sur del túnel de Viella. Estoy viendo que aquel de ahí seguramente será el Pic de la Tallada. Es uno de los 2900 que quiero hacer. Este no tenía previsto hacerlo hoy. Voy a hacer el Cap de Hall de Molières. Bien, pues al final, en vez de ir hacia el Molières, aquí estoy subiendo la Pala Herbosa dirección al Pic de la Tallada, porque aquí hay un paso de cable y vamos con el perrete, y el perrete por ahí no podía pasar. Luego ya iré solo hasta la cima, porque aquí al final de esta pendiente yo supongo que se subirá por aquí. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Estas de esas cimas olvidadas, no hay ningún tipo de sendero, ni de hitos, ni nada. Aquí parece que se puede subir muy bien. Nada, es muy facilito. Lo malo de esto es que resbala, porque baja agua por aquí. Bueno, ya baja mi mujer con el perrete para abajo. Ya me quedo solo. Dirección al Pic de la Tallada. Una subida todo el rato muy incómoda, con mucha pendiente, una ladera de hierba. Muy pesada esta subida, muy pesada, pero bueno, ya estoy llegando a la Morrena. Detrás estará la Canal. Mirad qué paredones hay aquí. Absolutamente impresionante. Mirad abajo. De allá abajo vengo. No se acaba nunca esta subidita. Finales de septiembre y tenemos ya primeras nevaditas en el Pirineo. No se puede decir que no hemos pisado nieve. 27 de septiembre. Bueno, ahora se sube mejor por aquí por la piedra. Aquí asoma ya la Canal. No sé yo, ¡Ostras! Bueno. Mirad la Morrena, esto era un glaciar, miradlo, Qué pena. Qué pena me da cuando veo así glaciares extintos ya. Mirad la altura. Donde el hielo estaba aquí arriba, tenía que haber buenas grietas también. Bueno, impone mucho la Canal. Está muy descompuesta, ya se ve. Se ve incluso que hay trepada por ahí. Bueno, voy a acercar a ver qué me encuentro, pero no sé, Me fastidiaría mucho tener que darme la vuelta. Pues con la paliza que me he pegado hasta aquí, vaya marranada, Me tengo que dar la vuelta. Bueno, entreno. Poco a poco me voy poniendo en forma. Haciendo desnivel es como te pones en forma. Es la mejor manera de entrenar para la montaña. Haciendo montaña. Ni correr, ni historias. Desnivel, 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 desnivel. A meterse desnivel. El suelo congelado. Esto es una nevera. La piedra está tan congelado el suelo que la piedra ahí no está suelta. Está cohesionada por el hielo. Esto es hielo. Esto es un helero.
me he tenido que poner los crampones. Esto es hielo y resbala como una mala cosa. Y sin crampones este trocito, mirad, una grieta. Aquí hay una grieta. ¿Sabéis? Vale, voy a la base de la canal, del corredor. A ver si es factible, si no es muy complicada. Más que nada que no me caigan piedras. Mira que me olía yo ya que me harían falta los crampones y el piolet. Tiene ya bastante inclinación, es todo hielo, esto es un helero ya, los últimos restos de este glaciar, que ha hecho esta morrena de aquí. Venga, voy a probar a la canalita esta, a ver si puedo ir subiendo. Pues señores, voy a meter aquí un poquito de sentido común y me voy a dar la vuelta, porque esto está muy mal. Están muy malas condiciones, aquí hay que venir con nieve, aquí tiene que haber nieve y esta canal se tiene que hacer pues con crampones y piolets y cuando haya nieve, evidentemente. Y es que aquí hay tramos con hielo, hay tramos que está la roca, está más o menos bastante congelado todo y la roca suele estar bastante cogida, pero aún así, ¿veis? Te agarras a una roca y se te suelta. Si yo aquí tengo la mala suerte que tropiezo y no caigo bien y doy una voltereta, me voy para abajo, me voy para abajo y más yendo solo. No me la voy a jugar, voy a dar la vuelta porque de verdad que la veo peligrosa. Así que, pic de la tallada, te me caes de la lista por ahora, ¿vale? Yo creo que hasta primavera del año que viene, no sé si en invierno se podrá hacer. Está lleno de hielo, resbala. Más me preocuparía la bajada que la subida. Voy a dar la vuelta aquí. Voy a coger a la roca. ¡Opa! Nieve. Aquí tiene que haber nieve en buenas condiciones. 2 piolets, crampones. Y esto es para hacerlo en otras condiciones, ya os lo digo. Pues nada, me vuelvo a poner los crampones y para abajo. Voy a llegar prontito abajo. Ya no me da tiempo a ir a hacer el Cap del Joro de Muriers. Ya no me da tiempo. Me han regalado esta mochila para mi cumpleaños. Una Altos Pirineos de 30 litros. Bastante contento con ella. Ya os contaré. ¿Veis aquí el hielo que hay? Y debajo, cómo se mete hacia abajo. Por lo menos se romperá. Pues mirad aquí, está hueco por debajo. Un buen grosor de hielo aquí, Ahí te caes y te vas a la mini grieta esa. Es una grieta, sí. Mirad, ahí hay bastante hielo también. Ahí abajo hay bastante hielo. Venga. Pero en el parking, claro, había gente que se me quedaba mirando me diciendo, ¿dónde va este con el piolet, no? Pues mirad, me ha hecho falta, me ha hecho falta. Es que fijaos, donde he dado la vuelta, todavía no había mucha pendiente. Arriba hay tramos con más pendiente y más descompuestos todavía. Bueno, me quito los crampones para abajo. Es impresionante
la morrena de este glaciar. Un glaciar que era pequeñito, acababa aquí. Un glaciar muy pequeño, pero interesante. Interesante este rincón, me parece muy interesante este rincón. Vaya, vaya con el corredor. Menudo terreno. Mirad qué desprendimiento acabo de provocar sin querer. Una piedra enorme está bajando ladera abajo, todavía no para. Ahora parece que quiere parar, se va para el barranco. Menudo pedregote, 3 pedregotes están bajando. Ahí, se han parado. No, todavía baja. Bueno, qué barbaridad. Qué miedo si esto pilla a alguien abajo. Esto es para cabras. Para cabras y locos. Mira, ¿veis? Cuando llegáis aquí, donde el barranco ya se encajona, tenéis que iros hacia la izquierda, a buscar la ladera. Paralelos al barranco, vamos a ir bajando. Ahí se ve muy bien el barranco. Este terreno es muy rompepiernas luego para bajar. Me está destrozando a mí esto. Voy a parar a comer algo y voy a reflexionar sobre si voy hacia abajo y damos el día por concluido o decido subir un poquito dirección a Mulleres. Si a determinada hora no he llegado, me daré la vuelta. Me lo voy a tomar como un entreno. De allí vengo, de la morrena de la canal. He bajado todo esto de aquí. Y ahora estoy subiendo a ver hasta dónde llego. Vamos a probar. Aunque hay bastante piedra comparado con lo de antes, esto es una maravilla. Hay más o menos un sendero. Sigo subiendo. Ya estoy casi a la altura de la morrena y el helero aquel en el que he estado antes. Anda, se estoy llegando al refugio. Aquí tiene que estar el Ibón ya. Con esas rocas que tiene de fondo. Es muy bonito, ¿eh? Aquí hay otro Ibón. Ahí estaría el Mulleres, Roc de Mulliers. Y aquí, pues vaya, me hace mucha gracia porque tengo que perder ahora desnivel. Bueno, no parece que sea mucho, pero no puedo perder más tiempo. Está encima hay nieve. Me quedo sin tiempo. Estoy a esto de tener que dar la vuelta. Bueno, pues ahí arriba lo tengo. Os vais a reír, pero me tengo que dar la vuelta. Son las 5:30 de la tarde. De ahí he venido. Vamos, se me hace de noche en terreno así roto, descompuesto. Jornada de montaña brutal. Brutal. No he hecho lástimas, pero menuda locura, brutal. Yo pensaba que me daba tiempo, pero no. No, de hecho se me va a hacer muy tarde bajando. Si me subo a la cima, la lío muy parda. Camino hacia el collado, pero veis cómo es el terreno. Es un terreno de roca, de bloque, todo lleno de nieve por en medio, y esto es que es lo peor. Menuda matada. Me hubiera sido más fácil subir el Mulleres que intentar este otro. No veas qué liada. Y lo tengo ahí, si es que lo tengo ahí. Qué rabia. Ahí tenéis el Aneto, glaciar del Aneto y todas las cimas, el macizo del Aneto.
Allí detrás estaría Iguayuts, ahí abajo. Es un privilegio hacer esto. Pues estas, yo creo, estas dos, creo que se van a ir al año que viene, ¿eh? Este no lo sé, pues que volver a repetir esto ahora mismo a corto plazo no me apetece, este camino. Entonces es muy probable que ya estas dos las deje para el año que viene. El Pic de la Tallada y el Cap del Joro. Y no sé si voy a poder hacer más cimas, ¿eh? Estos 2900 van todos por mucho terreno de bloque, así como esto. Es más fácil bajar por aquí. Hay unas agarraderas para las manos bestiales aquí. Aquí veis, unos agarres. Vale, por aquí. Tiene unos agarres estos brutales. Toda una seguridad. No, te puedes coger así de bien a la roca. Una seguridad increíble. El otro no está tan protegido. Quizás sea más fácil al principio, pero no está tan protegido como este. Esto es una maravilla. Poderte coger así a las rocas es que no te vas a caer en la vida. Bueno, ahora a ver dónde están mis palos. ¿Veis? He cogido esta roca rojiza que es muy característica como referencia para saber dónde había dejado los palos, porque aquí ponte a buscarlos. Me voy a parar aquí y me voy a abrigar un poquito, voy a poner guantes, que si no, verás tú. Este es un terreno que no es ideal para bajar con un frontal por la noche. Las rodillas hechas fosfatina. Pasando por el ibón de abajo, tengo que bajar hasta allá abajo, donde he cogido el desvío hacia el Pic de la Tallada. Luego ya me meteré en el bosque, ya me quedará poquito, pero intentaré hacer esta bajada de aquí antes de quedarme sin luz. Ha sido una muy buena decisión darme la vuelta y no hacer la cima. No enrollo más. Nos vemos en la próxima, de verdad espero que os haya gustado y sobre todo tomad nota. Los que sois un poco ansias con el tema de las cimas y tal, no os agobiéis. Si un día no se puede hacer, se hace al siguiente. Pero no os la juguéis porque no vale la pena, ¿vale?